Con la ayuda del Señor vamos a estar haciendo la cena del Señor. Hace ya varios días que no hemos compartido. Necesitamos ser fortalecidos por el Señor. Necesitamos que Él, ¿cierto?, nos dé aquella fortaleza que tanto necesitamos. Así que para que preparemos nuestros corazones para ya tomar la cena del Señor el próximo domingo. Libro de Joel, en el capítulo 2. Libro de Joel, capítulo 2. Estudiaremos el día de hoy desde el versículo 7 hasta el versículo 17. Joel, capítulo 2, versículos 7 al 17. Doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden de delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Oremos. Dios Padre, agradecemos el poder compartir, Señor, esta palabra tan preciosa. Necesitamos, Señor, que su palabra corra y sea glorificada. Necesitamos que su palabra, Señor, afirme nuestros corazones y pueda mostrarnos, Señor, si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Necesitamos, Señor, por medio de su palabra también ser fortalecidos y ser guiados, Señor, a tu verdad. Necesitamos, Señor, que nos recuerdes por medio de tu Espíritu Santo todas las cosas que tú nos has dicho. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas. Prepare nuestros corazones, Señor, para recibir esta palabra de verdad. Te lo ruego, Señor, en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. Por favor de tomar asiento. Ya hemos llegado al libro de Joel, capítulo 2. Y como le dije, estudiaremos desde el versículo 6 al versículo, desde el versículo 7 al versículo 17. Anteriormente hemos visto cómo en este capítulo 2 se describe a este ejército. Se describe a este ejército del cual Dios está diciendo que vendría sobre este pueblo y sobre las naciones impías que se habían olvidado del Señor. Anteriormente podemos ver desde el versículo 2 cómo empieza la descripción de este ejército, para recordar lo que estamos hablando. Dice Joel capítulo 2, por ejemplo, en el verso 2: día de tinieblas y día de oscuridad, día de nube y día de sombra,
Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Está hablando que el pueblo que vendría más adelante sobre las naciones sería un pueblo que destruiría todo a su paso. Y sería tan terrible ese juicio que en muchos años no pasaría un dolor y una aflicción tan grande como la que experimentarían por el juicio de Dios. Hemos dicho que por el contexto del libro de Joel, el pecado de Israel era un corazón no penitente, un corazón no arrepentido, un corazón que no quería volverse al Señor. Por eso vendría sobre ellos no solo el juicio que había acontecido de langostas, sino un ejército que vendría a destruir. Y no solo a ellos, sino a todos los impíos. Luego vemos en el verso 3 que dice: delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra, delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Cuando este ejército se encuentre ante la hermosa ciudad, aquella hermosa ciudad será asolada, será destruida de tal manera que no quedará nada a su paso. Y será tanto la aflicción que no hay nadie que de este juicio pueda escapar. Aquí, haciendo el paralelismo entre las langostas y entre el ejército que se avecinaba como juicio sobre ellos, dice su aspecto, verso 4, como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. ¿Qué quiere hablar Joel aquí? Está tratando de producir sonidos. Por medio de las palabras quiere que nosotros nos imaginemos de a qué se refiere este juicio y cuán terrible va a ser. Esto debiera producir un terror en el pueblo, debiese producir el terror en aquellas personas que estaban oyendo este mensaje, porque sería un juicio tan tremendo que no habría escapatoria. Tan así que el verso 6 dice: delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Entonces ese ejército que es comparado con el día del Señor, con ese día de oscuridad, con ese día de tinieblas, con ese día de tal angustia, sería comparado como ese ejército que se aproxima a destruir todo lo que está a su paso. Un ejército tan invencible que no hay quien escape de él, que las personas que se encuentran ante esto dirán que sus rostros estarían pálidos a causa del horror del juicio. Es ahí, en ese contexto y en esa descripción, donde sigue el verso 7, dice: como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Siguiendo con este ejército invencible, habla que aquellos guerreros de aquel ejército correrían de tal manera que sería mostrado como personas valientes. Si nosotros en algún momento hemos visto una película de guerra o una película de las antiguas guerras que se hacían, estos guerreros eran personas con tal determinación que podían ver allá mismo que vinieran personas más fuertes y más grandes que ellos, pero ellos tenían tanta determinación que iban a la batalla. Corrían hacia el peligro, corrían de tal manera y tan convencidos de que ganarían. Y eso es lo que quiere dar aquí: como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Los muros en la antigüedad eran las defensas que los pueblos tenían. Pero ellos tenían tal determinación, este ejército era tan invencible, era tan grande, que ellos podían saltar esos muros. Y cuando esos muros eran saltados, ellos ya no tenían escapatoria, porque dentro de su propia ciudad serían destruidos. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ellos tienen tal disciplina, tienen tal determinación, que estos guerreros seguirían
lo que se les ha ordenado. De tal manera que ellos no se irían ni a derecha ni a izquierda, no temerían ante esta guerra que estaban ellos procediendo. Entonces todo este simbolismo quiere transmitirnos que ellos no tenían escapatoria del juicio. Así Joel a nuestros días quiere transmitirnos también y quiere que nosotros les transmitamos a las personas de que los juicios de Dios nadie se escapa, que de aquel día terrible del Señor nadie puede escapar. No hay quien escape de los juicios de Dios. Luego dice el verso 8, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Recuerden que ellos atacaban en masas de guerreros. Y muchas veces cuando atacaban en masas de guerreros, ese miedo que era atacar a otra nación, que representaba estar en esa guerra, los hacía confundirse. Pero ellos tendrían tal disciplina y tal determinación, que irían tan ordenaditos, que ninguno de ellos pasaría a llevar a su compañero. Ninguno de ellos apretaría a su compañero cuando vayan todos juntos a la batalla. Es decir, aquí habla de una disciplina, habla de una determinación, habla de que es un ejército, pero muy disciplinado en todas las cosas. Y es tanto que cada uno irá por su carrera. El general le envió a hacer algo y cada uno hará lo que su general le estaba mandando o le estaba ordenando hacer. Luego de eso, vemos que si pasara algo malo sobre ellos, como por ejemplo caer sobre la espada, recuerden que cuando ellos iban batallando, iban haciendo todas estas cosas, corrían el riesgo de tropezar y enterrarse sus mismas espadas. Pero aunque pasara eso, aunque pudieran tener lo que se podría llamar una mala suerte, ni aun eso podría destruirlos. Porque ni aunque cayeran sobre esas espadas no les pasaría absolutamente nada. Entonces el pueblo que oía este mensaje de Joel, debía ir meditando, no hay cómo podamos hacerle frente a ese juicio que de parte de Dios viene. ¿Y por qué Joel se enfoca tanto en describir ese juicio? ¿Por qué Joel se enfoca tanto en describir todo lo que es este juicio de parte del día del Señor? Porque es igual que los mandamientos. ¿Qué hacen los mandamientos? Nos hacen sentir el terror de los juicios de Dios. Los mandamientos no han sido puestos para que usted diga, pero es que yo cumplo alguno de esos, entonces tengo alguna probabilidad de ir al cielo. No, los mandamientos son para mostrarnos que merecemos el infierno, que merecemos el castigo de Dios, que merecemos la ira del Señor. Y ese terror debiera producir en nosotros el humillarnos en arrepentimiento. Porque cuando estamos bien, cuando estamos a veces pasando el asiento en la vida, no nos vamos a volver a Cristo, así como de la noche a la mañana. Tiene que venir esa mano que nos apriete. Tiene que venir eso que nos haga rendirnos ante el Señor, que nos haga abandonar toda mala obra, toda confianza en lo que podamos hacer. Joel quiere transmitir por medio de este juicio que abandonemos toda probabilidad de que pudiésemos hacer algo ante el juicio de Dios. Luego sigue el verso 9. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Ya ellos habían traspasado los muros. Joel ya veía que este ejército era muy disciplinado, pero ellos llegarían a correr por el muro, así como esas langostas saltaban y se llevaban todo a su paso, así estos guerreros también saltarían sobre los muros. Y como ladrones sigilosos entrarían a las casas y entrarían al lugar donde ellos tienen tal confianza. Entrarían hasta el lugar, hasta el escondite más profundo que ellos pudiesen tener. Ante los juicios de Dios no hay quien escape. No hay quien pueda escapar de los juicios terribles de Dios. No hay quien pueda escapar de los juicios que vendrán sobre los impíos. Luego el verso 10 dice: delante de él temblará la tierra,
se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que la palabra del Señor nuevamente nos quiere seguir transmitiendo? Recuerde que los profetas hablaban por paralelismos. ¿Qué es lo que es un paralelismo? Es una frase, si lo podemos decir, que es muy parecida a la que viene posteriormente, que tiene como fin recalcar la idea que el profeta quiere darnos a ver. Por ejemplo, dice, delante de él, es decir, delante de este ejército, la tierra temblará. La tierra y el cielo no son lo mismo, pero este paralelismo quiere transmitirnos el terror que produce este tipo de juicio. Si aún la tierra, que parece ser tan firme y tan grande, se estremece ante este juicio, si el cielo, que parece tan inconmovible, se estremece ante este juicio, ¿cuánto más debiesen estremecerse nuestros corazones ante los terribles juicios de Dios? ¿Cuánto más debiese estremecerse nuestro corazón? ¿Cuánto más debiéramos temblar ante Dios? Recordemos cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, estaba echando fuera muchos demonios. Y una legión de demonios puede decir, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Solo la presencia de Cristo, solamente la presencia del Hijo de Dios hacía estremecer esos corazones. Solamente la presencia de Dios podría hacer estremecer a una de esas almas malignas como los demonios. Por eso Santiago con tal propiedad puede decir, creéis que Dios es uno, bien naces, los demonios creen y tiemblan. Si aún los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios, ¿cuánto más nosotros, seres tan débiles, debiésemos temblar ante los juicios terribles de Dios? Si delante de Él temblará la tierra, si delante de este juicio se estremecerán los cielos, el sol y la luna se llegan a oscurecer y las estrellas retraen su resplandor. Ya lo hemos dicho la vez pasada, cuando se habla acerca de la oscuridad, se está hablando de la angustia y el terror a causa de los juicios. Cuando aquí está describiendo antiguamente, pretendíamos en el dispensacionalismo buscar que ese día va a ser un día oscuro y pretendíamos decir que esos días eran así. Pero más que eso, quiere el profeta de manera poética decir que es un día de angustia, que es un día de desesperación, que es un día en el cual no hay escapatoria si no estamos delante del Señor. Verso 11 dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es el campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Cuando el Señor venga en su segunda venida, ¿quién podrá soportarlo? Cuando el Señor venga a establecer su reino sobre esta tierra, ¿quién podrá soportarlo? No es casualidad que el Señor utilice estos instrumentos de juicio. Anteriormente usted puede ver, por ejemplo, en el libro de Isaías, que el Señor utiliza a Siria como instrumento de castigo, utiliza ese ejército asirio para traer juicio sobre Israel. ¿Cuánto más el Señor puede levantar un ejército para destruir a los impíos? ¿Cuánto más el Señor puede traer estos juicios? Pero ¿qué es lo que quiere transmitir Joel? ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá soportar los juicios de Dios? Es una pregunta retórica. ¿Quién puede soportar cuando la mano de Dios viene sobre alguien? No hay nadie que pueda soportar. Aún si fuésemos entregados a Satanás, tenemos escapatoria. Recuerde que el apóstol Pablo, con un hombre que ya había colmado la paciencia y como disciplina dentro de la iglesia, ¿qué es lo que hizo? Lo entregó a Satanás para destrucción de la carne, para que así al fin, en el día del Señor,
fuese salvo esta persona. Quería que esta persona fuese disciplinada, que cayera en las manos aún del mismo Satanás, para que al afligirlo corporalmente, con enfermedades posiblemente, o con diferentes cosas que ataquen su cuerpo, esta persona pudiese llegar a tal aflicción que se vuelva al Señor. Pero si eso para nosotros parece ser horrendo y causar terror en nuestros corazones, Hebreos es más claro y dice, horrenda cosa es caer en quién, en las manos de un Dios vivo. Lo hemos dicho muchas veces, es mucho mejor sufrir aquí en la tierra que sufrir una eternidad en el infierno. Es mucho mejor sufrir aquí, hermano, que sufrir el terrible castigo de Dios. Algunos han dicho que lo más terrible del infierno es que Dios no está ahí, pero creo que es todo lo contrario. Lo más terrible del infierno es que Dios está ahí, pero está ahí para con su terror atormentar de día y de noche a los impíos. Está su justicia ahí, cortando a los impíos y despedazándolos por medio de su juicio. Por eso la Escritura dice, Él sea vuestro temor. ¿Quién debe ser nuestro temor? Dios. Dios debe ser nuestro temor. Él debe ser nuestro miedo. Porque si no estamos con Él, estamos en contra de Él. Aquí no se puede ser neutral. O somos de Dios, o no somos de Él. Pero aquellos que quieran permanecer neutral, aquellos que quieran permanecer en la tibieza, ¿qué dice la Escritura? Yo los voy a vomitar, porque para Dios es algo repugnante estar en el medio y no definir quiénes somos. Y Jehová dará su orden de delante de su ejército. Este ejército invencible, este ejército que causaba tal terror, era movido por la mano de ¿quién? Por la mano de Dios. Porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová. Y que el día de Jehová sea un día grande, está hablando de grande juicio, está hablando de grande el terror. Ni siquiera podemos describir cuando la segunda venida de Cristo se aproxime sobre la tierra. Cuando la segunda venida de Cristo hiere, y es tanto el terror que la Escritura lo describe de esta manera, de manera simbólica. Dice que cuando Él venga con su trono blanco, dice, va a huir el cielo y la tierra. Imagínense si el cielo y la tierra, que parecen tan firmes, van a huir cuando el juicio se aproxime. ¿Cuánto más nosotros, seres tan frágiles, que nos caemos de un techo y nos quebramos enteros? Seres que a veces un microorganismo puede entrar, ¿cierto?, por nuestra respiración y puede causarnos un daño tan grande. Somos tan débiles e insignificantes que ante la ira de Dios no somos nada. Que ante la ira de Dios seremos despedazados si no estamos en Él. ¿Quién podrá soportar? ¿Quién podrá soportar ese día? Pero aquí vemos el contraste entre el juicio inminente de Dios, entre el día del Señor como un día inminente y como un día en el cual nadie puede hacer frente, versus el arrepentimiento y la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que quiere producir que Dios nos avise las cosas con antelación? Es lo que el Señor dice a una de las iglesias y específicamente a Jezabel. Le dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. ¿Se fija la importancia de esto? El Señor cuando nos advierte las cosas, Él nos está dando tiempo para que nos arrepintamos, tiempos para que cambiemos de actitud, tiempo para que abandonemos nuestro pecado y nos volvamos al Dios del pacto y nos volvamos al Dios del nuevo pacto. Luego, en el verso 12, dice así, por eso, pues, ese por eso, pues, ¿qué está haciendo? Es un conector, está conectando la idea anterior, las descripciones anteriores con lo que viene ahora. Dice, por eso pues, ahora, dice Jehová. ¿Cuándo debe ser el arrepentimiento?
es que a lo mejor el juicio va a ser en 20 años más. O como dice la persona, no, cuando llegue al final de mi vida, ahí me voy a arrepentir. No. Dice así. Por eso, pues, ahora, dice quién, dice Jehová. Cuando prediquemos en las calles debemos decir, así ha dicho Dios, así ha dicho el Señor, porque lo que digamos nosotros no importa, lo que diga el Señor es lo que debemos prestar atención. Así ha dicho Jehová. Ahora, dice Jehová. Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí, con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Qué es lo que quiere el Señor al mostrarnos los juicios? ¿Quiere atemorizarnos? ¿Quiere como una película de terror hacer que usted tenga miedo solamente? No. El miedo es para que nos volvamos al Señor. Es para que entendamos de quién es Dios y de qué se tratan sus juicios. Si el Señor de qué nos quiere salvar, ¿se ha fijado? Algunos han dicho, ¿salvos de qué? ¿De qué somos salvos? De su ira. Somos salvos del mismo Dios. Él quiere salvarnos de Él mismo, imagínense. Él quiere salvarnos de sus mismos terribles juicios. ¿Y qué debemos hacer? Dice, convertidos. Convertidos. En hebreo es la palabra shum, que significa volverse, que significa retornar. ¿Qué debe hacer el pueblo del pacto? ¿Qué debe hacer el pueblo del pacto? Volver al pacto. Volver al pacto que tienen con su Dios. Volver al pacto que hicieron con su Dios. Volver a su primera fe. Eso es lo que necesitan. Y eso es lo que necesitamos para una restauración. Volvernos a lo que voluntariamente nos hemos comprometido. Cuando nos bautizamos, hicimos una declaración pública de fe. Hicimos una declaración pública de lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Quiere que nos retornemos a Él. Y ese retorno, dice la Escritura, debe ser así. Vuelves, dice, de todo vuestro corazón. No de parte del corazón. No de alguna manera, de algún pensamiento o por un momento, cuando me encuentro mal, nomás no. Convertidos ahora, pero de todo vuestro corazón. Es decir, el pueblo debía regresar al Dios del pacto, del cual ellos se habían apartado, trayendo el juicio tan terrible sobre ellos, trayendo esta angustia venidera. Este retorno al Dios del pacto no debía ser solo de apariencia, sino de lo más profundo de su corazón. Para comprender en qué se basa este libro de Joel. Y aquí está apuntando él. Debemos ir al pacto. Recuerden que ellos tenían el antiguo pacto con su Dios. Y en ese antiguo pacto ellos se habían comprometido. Vamos al libro de Deuteronomio 29 y 18. Deuteronomio 29, 18. Libro de Deuteronomio 29, 18, para que entendamos algo acerca del pacto que ellos habían hecho con su Dios. O el pacto que Dios, había hecho con ellos. Dice así Deuteronomio 29, verso 18. Deuteronomio 29, 18. Así dice la Escritura. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición,
él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová, y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en el libro. Y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras: vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra, sus enfermedades de que Jehová les habrá hecho enfermar, azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y su ira. Mas aún todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado. Por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor, con gran indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy sabemos. ¿Nota usted la importancia del Dios del pacto? ¿Nota usted la importancia que tiene el pacto de Dios con los hombres? En ese antiguo pacto, ellos estaban comprometidos a servir a Dios, a servir a su ley, a servir a su palabra. Y aquellas personas que estando dentro del pueblo se hayan comprometido a estas cosas y digan: no, si yo no importa, si yo igual voy a hacer lo que yo quiero. Si las personas con sus hechos igual quieren seguir lo que ellos quieren y piensan que así van a ser bendecidos. Las personas que quieran tener un corazón no penitente, las personas que quieran seguir sin arrepentimiento, las personas que quieran seguir en la dureza de su corazón, Jehová no los querrá perdonar. Si hay algo que podemos entender en la primera de Juan, que es el pecado imperdonable, del cual se ruega, del cual se dice que no se debe pedir, es este. Ese pecado imperdonable es el pecado de un corazón que no se arrepiente. Cuando un corazón no quiere arrepentirse, usted no puede decir que va a orar por la persona. Vamos a orar por las personas que, que se comprometieron con el Señor y no quieren arrepentirse, ¿no? Usted no puede orar por esas personas. Porque esas personas, recuerden lo que dice aquí, quieren andar por la dureza de su corazón. Quieren creer en su mente, quieren convencerse de que ellos van a ser bendecidos cuando la maldición de Dios está cayendo sobre sus vidas. Aquí dice, en verso 20, no querrá Jehová perdonar, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre. Eso es terrible si con el Señor no se puede. Recuerden que este era el Dios del antiguo pacto, el mismo Dios del nuevo pacto. Pero esto era en el antiguo pacto, y se acuerdan lo que dice el libro de Hebreos. Si el antiguo pacto era tan terrible, ¿cuánto mayor castigo pensáis que tendrá el que pisoteare al Hijo de Dios? Hebreos 10:26. Y tuviera por inmunda la sangre por la cual fue santificado. Y participó, ¿cierto?, del Espíritu y de todas las cosas de este nuevo pacto. ¿Cuánto mayor castigo piensa que va a recibir esa persona por seguir en un corazón duro y alejado del Señor?
¿Por qué sufren estas cosas? Por cuanto, dice el verso 25, por cuanto dejaron el pacto de Jehová. Eso el pueblo, antes de que venga el juicio, se le está diciendo, regresen al pacto. Convertidos, pero no convertidos por lo que les va a pasar. Nosotros no debemos tampoco traer a las personas aquí por un miedo al infierno. No debemos decir, ven a Cristo para que no te vaya al infierno. No. Vuelvan al pacto. Conviértanse de corazón al Señor. Porque no queremos hacer menos religiosos. Queremos que el cambio provenga desde lo más profundo de nuestra alma. Y ese cambio solamente Dios lo puede hacer por medio de su Espíritu Santo. Pero la restauración parte por un corazón que quiere retornar al pacto con su Dios. Zacarías, este es el contraste entre el Dios del pacto y también su misericordia. Zacarías, capítulo 1, versículo 3. Libro de Zacarías, capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Zacarías 1:3. O 1:2 para entender el contexto. Zacarías, capítulo 1, versículo 2. Dice así: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Que lo que quieren, retornen a mi pacto. Si ustedes retornan a mi pacto, yo me voy a retornar a ustedes. Eso es misericordia, porque ellos son los que están abandonando el pacto. Recuerden que el pacto de Dios, y siempre uno va entendiendo que es un pacto unilateral, porque es Dios quien hace el pacto con el hombre. Pero es el hombre quien abandona ese pacto, ¿se fijan? Es el hombre quien voluntariamente quiere abandonar ese pacto. Y el Señor con misericordia, se acuerda de la miseria de las personas y dice: vuélvanse a mi pacto. Vuélvanse, yo estoy en gran manera enojado con ustedes, pero vuélvanse a mi pacto. Pero como dice Joel, vuélvanse de todo su corazón. Si van a volver con la mitad de su corazón, mejor no vuelvan. Vuélvanse de todo su corazón. Pues vamos a Joel, capítulo 2, versículo 2. Por eso pues, ahora dice Jehová, inminente, ahora, convertidos a mí con todo vuestro corazón. Retornen al pacto de todo corazón. Y retornen con ayuno, lloro y lamento. Es decir, debían retornar también con una señal externa que refleja lo interno. Lo externo habla del ayuno. ¿Y qué es lo que es el ayuno? Abstenerse de alimentos en señal de sumisión y dependencia divina. Cuando nosotros como cristianos ayunamos, no ayunamos el Señor, voy a ayunar porque tú me cumplas esto. No. Eso no es el verdadero ayuno. El verdadero ayuno es abstenerse de alimentos en señal de sumisión. Es como que ayuno para reconocer que me someto al Señor. Me someto a Él y dependo totalmente de su divinidad. Dependo totalmente de Él. Por eso las personas ayunaban. Y no solo ayunaban, sino que también en ese ayuno, en ese abstenerse de alimentos, en ese sometimiento y en esa dependencia divina, ellos lloraban. Es decir, exprimían su corazón de tal manera que la amargura interna por el pecado cometido salía por sus ojos, en señal de lamento, en señal, de lloro, de aflicción. ¿Cuántas veces hemos llorado por nuestro pecado? ¿Cuántas veces nos hemos verdaderamente arrepentido de nuestros pecados? Luego debían lamentarse, es decir, debían disgustarse y aborrecer el pecado cometido. Si queremos restauración, si verdaderamente queremos volver al Dios del pacto, no podemos volver de cualquier manera. Debemos volver sometidos a Él.
Debemos volver a Él, dependiendo totalmente de su divinidad. Debemos experimentar el dolor por el pecado cometido. Y debemos estar disgustados no con los demás, sino con nosotros mismos, por el pecado que hemos cometido delante de nuestro Dios. ¿Se fija cómo es fácil poder identificar un verdadero arrepentimiento? No estoy diciendo que todas las personas que se arrepienten lloran, pero sí odian el pecado que han cometido. No le echan la culpa a las demás personas, sino reconocen su propio pecado. Están disgustados con sí mismos por seguir su propia voluntad pecaminosa. Y el profeta nuevamente, con paralelismo, quiere recalcar esta idea. Miren lo que dice el verso 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Si hay algo que quiere Dios, es reprender la hipocresía. El Señor no le gusta a la gente hipócrita. Aquí reprende toda señal externa, si no está reflejada con lo interno. En la antigüedad, las personas, cuando estaban de luto y era una gran amargura que estaban viviendo, ¿saben lo que hacían? Rasgaban su vestidura, hacían tiras su ropa, en señal de disgusto, en señal de amargura, en señal de dolor, en señal de desesperación. Ellos venían y rasgaban sus vestiduras. Pero aquí Joel, anticipándose al hipócrita, le dice: pero rasguen su corazón. Si yo no quiero que todo el pueblo se ponga aquí y haga tira su ropa para aparentar que se han arrepentido de verdad. Si lo que quiere el Señor es que verdaderamente rasguen su corazón. Es decir, que ellos puedan verdaderamente rasgar el corazón de tal manera que vean el dolor que hay ahí. Y el dolor, ¿por qué cosa? Por haberse alejado del Dios del pacto. Si eso es, no dolor, mire lo que cometí, no. Señor, pequé contra ti, ese es mi dolor, pequé contra ti. Rasguemos nuestros corazones delante de Dios y reconozcamos cada uno de nuestros pecados delante de Él. No quiere el Señor hipócritas que solamente se arrepientan de labios. Esta es una reprensión a la hipocresía, a un falso arrepentimiento. Él no quiere una señal, solo una señal exterior. Quiere que nuestros corazones verdaderamente estén desgarrados por la humillación y por el aborrecimiento de sí mismos por los pecados cometidos. ¿Hace cuánto, querido hermano y hermana, no hemos desgarrado nuestros corazones en humillación a Dios, reconociendo nuestros pecados? ¿Cuántos de nosotros hemos reducido este arrepentimiento a un tan solo reconocer que hemos hecho algo, pero no rasgar nuestros corazones en señal de humillación? ¿Hace cuánto que no reconocemos de todo nuestro corazón los pecados cometidos? ¿Hace cuánto que no lamentamos el haberle fallado al Señor? No estoy pidiendo que lloremos aquí, estoy pidiendo que verdaderamente estemos arrepentidos de cómo le hemos fallado a nuestro Dios. Luego de eso podemos ver cómo Joel cita nuevamente el pacto. Recuerden que por eso se le llama Pentateuco. Aquí están los 5 libros donde está contenido la ley y el pacto de Dios. ¿Qué es lo que hace Joel? Como le dije anteriormente, quiere que ellos vuelvan al pacto. Por eso él está citando, para que usted lo busque, en Números 14-18. Él aquí está citando Números 14-18 cuando dice: convertíos a Jehová vuestro Dios. Y aquí cita: porque misericordioso es y clemente, tarde para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Mire, veamos que él está citando el Antiguo Testamento aquí. Números 14-18. Números 14-18. Dice así la Escritura. Números
14 y 18. Dios quiere apelar a la misericordia. Quiere que nosotros reconozcamos nuestros pecados y nos volvamos a Él. Números 14 y 18. Dice así la palabra del Señor. Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. El perdón del Señor se extiende de tal manera. Obviamente Él no va a tener por inocente al culpable, pero aquellos que verdaderamente se arrepientan, aquellos que verdaderamente experimenten un arrepentimiento para vida, van a reconocer a Dios que Él es tardo para la vida. Porque si se fija a veces cuando le hemos fallado al Señor, a veces pudiéramos vivir tan tranquilos después de eso, pudiéramos vivir normal, pudiéramos levantarnos y hacer todo lo que queramos. Pero Él está tardando. Él no está pegándonos al tiro, Él no está así tirando su mano al tiro, Él está esperando. Está esperando. Pero cuando llegue esa tardanza de ira, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando el juicio de Dios venga sobre los corazones no arrepentidos? Él es tardo para la ira. Él es grande en misericordia. Su misericordia es grande, sí lo hemos dicho. Su misericordia es grande. Él perdona la iniquidad. Él perdona nuestras rebeliones. Sí. Pero aquellos que nos arrepientan verdaderamente, Él no nos va a perdonar. Aquellos que con hipocresía quieren hacerlo, no nos va a perdonar. Entienda, ese es el pecado imperdonable. Cuando una persona no quiere arrepentirse. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué podemos hacer ahí? Cuando una persona no quiere arrepentirse. Jehová es misericordioso, y lo hemos dicho, porque se acuerda de nuestra miseria. Misericordia significa misericordia, acordarse. El Señor se acuerda de nuestra miseria. Eso es lo que hace el Señor. Y luego Él es clemente, es decir, es un Dios de gracia. Es un Dios que extiende esa misericordia sobre personas que no se lo merecen. Y ninguno de nosotros merece su gracia. Y ninguno de nosotros ha hecho los méritos para alcanzar esa gracia. Él solo la ha extendido porque le plació en su corazón. Pero Él es tardo para la ira. Y a Él también se duele del castigo. Mire, vamos al Salmo 103. Salmo capítulo 103. A ver que Él es tardo para la ira. Salmo 103, versículo 8. Salmo 103, versículo 8, dice así la Escritura: misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y aquí está: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Puede entender esta declaración? Si Dios nos pagara a nosotros como nosotros hemos hecho, ¿dónde estaríamos ahora? No estaríamos ahora más que bajo tierra, estaríamos en el infierno, experimentando el justo juicio de Dios. Él no nos ha pagado conforme a lo que hemos cometido. ¿Y por qué? Porque dice, verso 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Es decir, el corazón que reconoce, Dios no está obligado a darle misericordia, pero el corazón que reconoce a su Dios, reconoce el pecado, se duele por el pecado. Esa misericordia tan alta y tan grande, esa misericordia tan abundante, es derramada sobre aquellos corazones que están en miseria. Por eso el Señor dijo: bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Es el reino de los cielos de aquellos miserables como nosotros, merecedores del juicio y del infierno. Pero el Señor en su misericordia nos ha mirado y ha extendido su bondad sobre nosotros. El Salmo 106, versículo 43. Salmo 106, versículo 43. Dice así la Escritura. Salmo, capítulo 106, versículo 43. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia, y él oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de su misericordia. ¡Qué fiel el Dios del pacto! El Dios del pacto es tan fiel que Él podría destruir a todas esas personas, que Él podría destruirnos a todos nosotros, pero Él en su bondad nos libra, en su misericordia nos guarda, nos ayuda y escucha nuestro clamor cuando verdaderamente nos arrepentimos a Él. Él se acuerda de nosotros. Volvamos al libro de Joel. Joel capítulo 2, versículo 14 ahora. Joel 2:14 dice: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. El profeta apela a la soberanía de Dios. Él sabe que si bien nosotros si nos humillamos delante de Él y nos arrepentimos, Él sabe que si hacemos eso no estamos mereciendo tampoco que Dios se acuerde. Por eso lo hace en señal de pregunta. Y dice así: ¿quién sabe si volverá? Arrepentámonos, eso es lo que a nosotros nos corresponde hacer, pero de Dios es el perdonar, pero de Dios es el tener misericordia, pero de Dios Él es dueño de extender su misericordia sobre los que Él quiere. ¿Se acuerda cuando estudiamos, cuando Él dijo: tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia? Me compadeceré de quien yo quiera compadecerme, dice Éxodo 33, 19. Dios no está obligado a darle misericordia a nadie. Dios no está obligado a hacer misericordia. Pero nosotros sí estamos obligados a arrepentirnos. Si nosotros nos corresponde nuestra responsabilidad reconocer nuestros pecados delante de Él, rasguemos nuestros corazones, convirtámonos de todo nuestro corazón delante de nuestro Dios. Si lo conocemos, entenderemos que Él es clemente, entenderemos que Él es grande en misericordia, que Él es tardo para la ira, que Él se duele del castigo. Y quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de Él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Imagínense, están sufriendo tal castigo. Va a venir un castigo muy grande, pero aún había una esperanza. El día del Señor se aproxima, pero aún hay una esperanza. Y es esa esperanza que anunciamos hasta que el Señor nos tenga con vida en esta tierra. Es esa esperanza que anunciamos por medio de Cristo, del cual en ningún otro hay salvación. No hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Él es soberano y a quien quiere extiende su misericordia. Él es el dueño de todas las cosas y a quien quiere le da misericordia. Pero aquí hay una palabra, dice: se arrepentirá. Aquellos que hemos estudiado ya los atributos de Dios, ¿Dios se puede arrepentir de algo, no? No, porque Él es inmutable, es decir, Él no cambia. Pero aquí la palabra, ¿cierto?, que utiliza Reina Valera es la palabra arrepentirse. Esta palabra arrepentirse es la palabra hebrea nakham. Para
Cuando el hombre se arrepiente se utiliza otra palabra en hebreo. Obviamente aquí no lo podemos ver porque esto es español, pero en el lenguaje original, para el hombre hay un tipo de arrepentimiento, una palabra que ocupan los hebreos, y para Dios es otra palabra. Y esa palabra, más que arrepentimiento, significa suspirar, significa respirar fuertemente. Lo que se entendía en el mundo antiguo como compadecerse, como consolar. Es decir, como lo traduce algunas Biblias, el libro de Génesis, el capítulo 6, cuando dice se arrepintió del Señor haber hecho al hombre, dice le pesó en su corazón. Pero aquí más que un sentido emocional, quiere a nosotros transmitirnos que Dios, más que arrepentirse de algo, a Él le nace desde lo más profundo de su corazón el tener misericordia. Él, por su propia y soberana voluntad, es movido a misericordia. ¿Y qué es lo que hace? Extiende su bendición. Solamente por gracia. Porque este pueblo se merece su bendición. La iglesia se merece su bendición. No. Es por un favor inmerecido. Es como se diría en hebreo, nakham. Es decir, el Señor suspira. Nos ve en la miseria y Él suspira, si lo podríamos decir metafóricamente, y nos ayuda. Que le nace a Él ayudarnos. Él no disfruta viéndonos sufrir. Recuerde que esto se conoce, esta metáfora se conoce como antropopatismo, es decir, una manera de expresarnos humanamente que es Dios, por medio de emociones. Porque Dios no tiene emociones, Él no es un Dios emocional. Él es un Dios, ¿cierto?, que tiene determinación. Él no es controlado por sus emociones. Porque eso, ¿qué haría si el Señor un día se levantara enojado, lo destruyera todo? Pero Él no es controlado por sus emociones, sino por sus mismos atributos, porque Él es sus atributos. Es decir, si Él elige tener misericordia de alguien, lo tiene, porque Él es un Dios misericordioso. Si Él castiga a alguien con ira, no es que la ira lo dominó, sino que es su justicia. La ira es para que usted y yo entendamos. El corazón y todas estas palabras son para que nosotros de alguna manera entendamos lo que Dios quiere decirnos. Vemos que todo está bajo su voluntad. De que Él, por su voluntad soberana, salvará a aquellos que se acercan a Él por sola gracia. Verso 15. Joel capítulo 2, verso 15 dice así. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. ¿Se acuerdan lo que significaba tocar trompeta? Era una señal de alarma. Y en esta señal de alarma, Joel, ¿qué está haciendo? Está llamando al pueblo al arrepentimiento. Y en este llamado al arrepentimiento, en esta trompeta tocada en el monte del Señor, se proclama ayuno, se convoca a la asamblea. Porque el pueblo era el que había hecho el pacto, no solamente una persona. ¿Sí? Porque luego, obviamente, cierto es con Abraham, pero este pacto mosaico es con el pueblo. Con el pueblo. Entonces, lo mismo con la iglesia, el nuevo pacto está con la iglesia de Cristo, con la esposa. Con ella ha hecho su pacto. Aquí queremos ir con esto. La misericordia del Señor no la extiende sobre una persona alejada de la iglesia. La extiende sobre su iglesia, sobre su cuerpo. Por eso no existen las personas que dicen es que yo puedo ser cristiano fuera de la iglesia. No puede. Así como un miembro del cuerpo no puede sobrevivir por mucho tiempo fuera del cuerpo, así ninguna persona fuera de la iglesia puede. Y no estoy hablando de una congregación local, estoy hablando de la iglesia en general. La única esposa del Señor. Es importante que entendamos eso. Por eso el sonido de alarma no es para una sola persona, sino para el pueblo. Para el pueblo del pacto. Dice, toquen en Sión trompeta. Proclamen ayuno. ¿Qué es lo que es el ayuno? Arrepentimiento, sumisión. Proclamen esta sumisión. ¿A quiénes? Al pueblo del pacto. Luego dice el verso 16. Reunir al pueblo. Santificar la reunión. Está una y otra vez nombrando la asamblea. Está hablando de la reunión. Está hablando de la congregación.
se está haciendo un sonido de alarma, un llamado a la humillación y a la dependencia de Dios. Esta énfasis en reunión, en asamblea, en congregación, es la que Dios hace a su amado pueblo. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos ciertos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras, porque sabemos que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es ahí donde envía al cuerpo. Queremos arrepentimiento, debemos estar y pertenecer al cuerpo. Por eso es un llamado a que el pueblo se reúna. Pero ¿qué debía hacerse de esa reunión? Una reunión santa. Por eso aquí, hermano, aquí no estamos haciendo ninguna cosa fuera de esta santificación, porque las alabanzas, las oraciones, la predicación de la palabra, todo ha sido santificado, todo ha sido apartado ¿para quién? Para Dios. Por eso esta no es una reunión de vecinal, no es una reunión familiar, esto es una reunión santificada, apartada para Dios. Por eso en las iglesias aquí no puede haber un árbol de Pascua aquí, no puede celebrarse cierto una fiesta aquí, porque hemos santificado esta reunión para Dios. Para Dios. ¿Y para qué se debía santificar esa reunión? Dice, junten a los ancianos, congreguen a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y resultada con la novia. Nótese el énfasis que está haciendo el profeta aquí, no sé si lo puede de alguna manera entender. Se está haciendo un llamado a todo el pueblo de Dios. Y este llamado es urgente, porque es tan urgente que usted hasta el niño de pecho tiene que llevarlo. Es tan urgente ese llamado que ahora los ancianos con todas sus enfermedades tienen que ir. Y es tanto el llamado urgente que aún los recién casados, recuerde lo que la palabra del Señor enseña, ¿cierto? En el libro de Deuteronomio 24:5, que cuando dos personas recién se casaban en el pueblo de Israel, ellos, ¿cierto? Nadie les podía molestar para ir para la guerra ni para todas estas cosas. Pero era tanta la urgencia que ellos en la consumación de su matrimonio, recuerden que era en su cámara donde consumaban el matrimonio, ellos ni siquiera alcanzaban a consumar su matrimonio, tenían que correr a esto. Porque es urgente. El llamado al arrepentimiento es algo de suma urgencia. No hay nada más importante que este llamado, del cual dijo Cristo, arrepentidos, arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, todos van a perecer. Este es un llamado de suma urgencia. Nadie puede quedar afuera de este llamado. En esta escena vemos la urgencia, porque cada persona debía estar ahí. ¿Y qué debían hacer los sacerdotes? Verso 17. Y entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. El altar, obviamente, ¿cierto?, apuntaba a qué cosa. Dentro del tabernáculo y dentro de todo esto, ¿cierto?, donde está la presencia de Dios, donde podían ir las personas indicadas. Y cuando habla aquí la palabra, la entrada, en la entrada era donde se reunían todo el pueblo. Entonces, aquí el sacerdote debía estar entre la presencia inmediata de Dios y debía estar entre donde se reúne todo el pueblo. ¿Y qué debía hacer entre eso? Porque él es un intermediario. Él es un intermediario entre el pueblo y Dios, y ahí tiene que estar. Pero él debía ser llamado a llorar. Debía ser llamado a lamentarse, a sufrir por este juicio que vendría. A sufrir y a reconocer el pecado de todo el pueblo. Porque el sumo sacerdote que tenemos es Cristo, quien intercede por nosotros ante el Padre, que nos ha intercedido por nosotros. Entonces, aquí este sacerdote debía llorar, debían estos siervos del Señor clamar y debían orar por el pueblo y decir,
Perdona, oh Jehová, a tu pueblo. No entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Aquí está apelando Joel. Aquí estaba apelando, mire, piénselo por un momento. Está diciendo, Señor, perdona a este pueblo porque este es el mejor pueblo que hay. Está diciendo, Señor, perdona a este pueblo, mira, está todo reunido aquí. No. La parte final importante dice, ¿cómo? Dice, ¿por qué, perdón? Han de decir los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Aquí está apuntando y es lo que estamos estudiando una y otra vez en el discipulado. ¿Cuál es el fin del hombre? Glorificar a Dios. ¿Cuál es el fin de la salvación? La gloria de Dios. Y si este pueblo era destrozado por este ejército, ¿qué iban a decir los demás pueblos? Entonces él apunta a la gloria de Dios. Él apunta a la gloria de Dios y dice, Señor, pero ¿qué van a decir de ti, Señor? Que este pueblo se destruyó por completo, no hubo nadie que lo salvara. ¿Dónde estaba el Dios de estas personas? ¿Se fijan lo sigilosos que eran los profetas? ¿Cómo llegaban a ese punto? Si no es decir, Señor, acuérdate de mí, porque yo soy tal persona y he hecho tal cosa. No. Señor, sálvame para tu gloria. Señor, sálvame para que tú seas exaltado, reconocido y valorado por encima de todas las cosas. Señor, salva mi alma, perdona a este pueblo, pero perdónala para que tú seas glorificado. Pues el nombre de Dios sería blasfemado si este pueblo fuera destruido. Señor, apelemos a la gloria de Dios. Por medio de este clamor, hace el llamado a Joel a que se despojen de sus obras, a que confíen plenamente en la gracia de Dios, a que corran a su misericordia con arrepentimiento. Convertidos de todo vuestro corazón. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Vamos a orar. Dios Padre, queremos verdaderamente, Señor, experimentar un arrepentimiento para vida. No queremos con hipocresía, Señor, acercarnos delante de ti. Queremos reconocer, Señor, cada uno de nuestros pecados. Pero antes de esto quisiéramos decir, Señor, si hay alguno que no ha sido salvado, si hay alguno que no ha nacido de nuevo, te ruego, Padre, te ruego, Dios mío, te ruego, Espíritu Santo, que le convenzas de pecado, de justicia, de juicio, que podamos amargamente sufrir por el pecado cometido, que podamos desgarrar nuestro corazón porque le hemos fallado al Dios de misericordia, porque le hemos fallado a aquel que nos ha dado tanto. Señor, que tu iglesia experimente ese arrepentimiento para vida, que aquellos que se acercan a ti, Señor, no se acerquen con hipocresía, sino que se acerquen verdaderamente arrepentidos. Señor, perdona a tu pueblo por amor de tu nombre. Perdona a tu pueblo por amor a ti, Señor. Te lo suplico. Permítanos comportarnos como es digno del Evangelio para que tu nombre no sea blasfemado, oh mi Dios. Convertidos. Enséñanos a volver al Dios del pacto. A volver, Señor. Porque quizás tú tendrás misericordia de nosotros, Señor. Tú tendrás misericordia de quien quieras tener misericordia y te vas a compadecer de quien quieras compadecer. Te ruego, Padre amado, que tu gracia, tu paz y tu bendición sea sobre cada uno de nuestros hermanos. Te ruego que en esta semana que viene, Señor, tú les fortalezcas y que también nos prepares
para tomar la cena del Señor en este próximo día del Señor. Lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la gracia de Dios sea en vuestros corazones y en vuestro espíritu. Y que tengan una hermosa semana del Señor. Amén.